Está medio bajo. No molesta, pero el otro chico molesta más grandote. No, sí, como vos quieras. ¿Qué a vos te parece? Está como bajo, ¿no? Pues lo han puesto bajo. La otra vez no pasaba. ¿Sí? Bueno, a ver. Hola. Sí, se escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar un tema nuevo, que es el de conteo. Previamente, vamos a hacer algún ejercicio de inducción que no tengo preparado, ustedes me pueden decir, o si ya tengo uno pensado que me estuvieron preguntando en el chat. Y repasamos un poquito de inducción y después arrancamos con conteo. ¿Alguna pregunta? Cállense los otros, así escucho. ¿Cómo? No. Hay 5 parciales. Parcialitos, o en realidad son lo que llamamos trabajos prácticos de alguna forma. Trabajos prácticos presenciales. Cada uno es un tema. Ustedes, si se fijan en el libro, hay 5 capítulos. Bueno, cada parcial corresponde, cada trabajo práctico corresponde a un capítulo. Este es números enteros e inducción. Esencialmente va a ser recursión e inducción, el parcialito. El próximo va a ser de conteo. El tercero va a ser de divisibilidad. El cuarto va a ser de congruencia. Y el quinto va a ser de grafos. Así es. Está bastante modularizado. Vamos a ver cómo funciona. Es una forma nueva. Solamente haciendo 2 parciales nada más. Y vamos a ver si funciona bien. Es como que ustedes pueden ir llevando más la materia modularmente, más modularmente la materia. Pero hay que ver si no interfiere. Tenemos que ver. Bueno, vamos primero a repasar un poquito lo de inducción. Ahí está un poquito. A ver si está esto. Se ponga para eso. Muy incómodo. Pero un poco más atrás. No. Bueno, siento así. Capaz que más cómodo de la respuesta. Bueno, vamos a comenzar repasando un poquito el resultado de inducción. Teoría. Vamos a poner el más específico. Sea PDN una propiedad para n perteneciente a la natural, es decir, de 1 a n natural. Y tal que primero, o A, por un puesto, P de 1 es verdadero. Vamos a simplificar el 2 y vamos a poner para todo K mayor o igual que 1, P de K implica P de K más 1. Entonces, tenemos una propiedad PDN que depende de los números naturales. Que para cada número natural es una propiedad. Ahí
En realidad hay infinitas propiedades, una para cada número natural. Esto es lo que se llama una variable... No hay que decir. Bueno, entonces, esa propiedad que depende de los naturales es, cumple que la propiedad en 1 es verdadero y que si vale K más 1. Entonces, P de N es verdadero para N perteneciente a la naturaleza. Este es el principio de inducción, ¿no? Una de las versiones. Del principio de inducción. Otra versión, sea P de N, propiedad para N mayor o igual que NC. Tal que, por supuesto entero, ¿no? Un entero N0 y N0 pertenece a Z, podría ser un número negativo. Entonces, 1 vale, tal que vale lo siguiente. P de N0 es verdadera. Dos, si para todo K mayor o igual que N0 y 0 menor o igual que N0 N0 menor o igual que H menor o igual que K implica, bueno, tenemos que P de H implica, esta es más difícil de escribir, P de H más 1, entonces, tenemos que ir a la página siguiente, entonces, P de N es verdadero para todo N mayor o igual que 1. Bueno, un poquito más complejo de enunciar, pero cuando uno, esto nos permite hacer los ejercicios de recursión cuando usamos dos casos anteriores. Sí. ¿Cómo decís? ¿Quieren ver eso? Bueno. Pero más allá del teorema, que podemos llegar a formar en algún final, lo importante es saber hacer los ejercicios. Y se usa el primer teorema o el segundo. Entonces ahí alguien me dijo el ejercicio 10, ¿cuál es el ejercicio 10? El que tiene 30 ítems. A una recursión. Bueno. Sí, el segundo teorema se llama inducción completa y ahora me piden que haga un ejercicio usando inducción completa. En realidad, el ejercicio se hace con una variación de inducción completa que no está enunciada acá. Se hace de la siguiente manera. Es bueno recordarlo porque se hace de la siguiente manera. Ejercicio. Díctamelo porque no me lo acuerdo. Sea U sub N, sí. Vamos a seguir.
definido U sub 0 igual a 2, U sub 1 igual a 4, U sub n en 4, U sub n menos 1, menos 3, U sub n menos 2. Entonces, sí. Sub n igual a 3 a la n. 3 a la n más 1. Abajo, ¿no? El 1. Para n mayor o igual que 0. El caso de arriba sería para... Sí. Acá me faltó poner que U sub n vale igual a 4 U sub n menos 1, menos 3 U sub n menos 2, para, se define así en realidad, para n mayor o igual que 2. Claramente, no tendríamos. Bueno, ¿cómo se prueba esto? Esto se prueba por inducción completa. Yo voy a hacer una demostración que estaría bien para un parcial. No digo que la copien, pero digo, fíjense lo que estaría bien para un parcial. Sí. 3 a la n más 1. Sí. Lo que tenemos que probar es que U sub n es 3 a la n más 1. Bueno, entonces, el caso base acá es uno solo, como los principios que anunciamos antes. Acá son dos, U sub 0 y U sub 1. U sub 0 y U sub 0. Entonces, en ese caso tenemos que probar que la fórmula vale para U sub 0 y U sub 1. En el caso base, debemos probar que la fórmula vale para n igual 0 y n igual 1. Bueno, esto no haría falta que se escriba, pero bueno, yo lo escribo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, uno pone, por definición, U sub 0 por un lado es igual a 2. Y y 3 a la 0 más 1 es 1 más 1 igual a 2. Si por un lado pongo la definición, pongo esto, y por el otro lado pongo este valor, pero para n igual 0. Y tiene que dar igual. ¿Y qué pasa con U sub 1? U sub 1 vale 4. Y 3 a la 1 más 1 vale 4. 3 más 4. 3 más 1, 4. Entonces está todo esto. Acá, fíjense que en esta puse U sub 1 igual a 4. Acá me voy a marcar el... ¿no? En esta puse U sub 1 igual a 4 y en la otra reemplacé la fórmula que está, creo que es verde, en 1. Sí. Acá, en los dos que están marcados de verde, se nota que es verde, no se nota nada. Vamos a tener que usar otros marcadores porque se notan en la transparencia, pero no en la proyección. El único que se nota es el celeste, el verde no sé, y el rojito un poco. Bueno, pero usé por un lado la definición, U sub 0 igual a 2, porque me lo en el caso, y por otro lado, la fórmula U sub n igual a 3 a la n más 1. Y en las dos coinciden, así que los casos base también.
Ahora veamos el paso inductivo. Sí, bueno. Usted tiene que hacer así. No se hagan líos, no hagan cosas raras. Y a veces no entiendo por qué hacen cosas que no les enseñamos. Digo, está bien que intenten hacer cosas, pero traten de, en esta etapa, de hacer cosas que les enseñamos. Entonces ahora el paso inductivo. La hipótesis inductiva, ¿cuál es? La hipótesis inductiva es, dado K mayor o igual que 2, entonces U sub H es igual a 3 a la H más 1 para... no, pero N0 era cual, acá era, partíamos de 0. 0 para 0 menor o igual que H menor o igual que H. Esto es a nivel símbolo, es complicado, digamos, de alguna forma tiene cierta complicación. Pero la idea es sencilla. Lo que estoy diciendo, que para todos los elementos más chicos que K, o iguales a K, vale la fórmula. Nada más que eso. Nada más que eso. H entre 0 y qué, profe. Y K. Digamos de nuevo. Y si me preguntan si valdría lo mismo si pusiera N0. Bueno, si uno dice cuál es N0, sí, pero si no, no. Ahí está. Entonces nosotros sabemos en particular que es cierta para U sub K y U sub K menos 1, que es lo que nosotros necesitamos. Lo que vamos a necesitar. Esta es la hipótesis inductiva, ¿no? Vamos a marcarla en celeste, que es un color que se ve. Que marca mejor. Qué desastre, qué horrible. Vamos a prolijar un poco porque está muy bien. Bueno, no importa. U sub H es igual a 3H más 1 para los H que son como K o más chicos. ¿Y cuál es la tesis? Bueno, debemos probar que U sub K más 1 es igual a 3, y en vez de K, en vez de N, tengo que poner K más 1, porque en vez de N está K más 1. Y abajo, entonces, más 1. Hipótesis inductiva. Hipótesis inductiva. ¿Cómo? H. No, acá hay algo que está mal que quizás me está diciendo eso. El más 1 lo puse arriba. Más. No, U sub H es 3 a la H, 3 a H más. Eso es lo que sabemos. Son los casos que ya sabemos, que son los anteriores, son K, los anteriores a K. Y ahora tenemos que probar el caso K más. Bueno, ¿cómo se hace la demostración? Recuerden que
uno parte. Uno debería partir de la derecha y haciendo algunas deducciones, debería llegar a la izquierda. No, esa es la tesis. Que no todos le dicen tesis, yo le digo tesis. La tesis sería uno de los dados con toda la ecuación. ¿Cómo? La tesis sería uno de los dados con toda la ecuación. La tesis es la igualdad, es la ecuación. La tesis es la ecuación. Tenemos que probar que esta ecuación es verdadera. ¿Cómo probamos que esta ecuación es verdadera? Partimos de un sub k más 1 y por diferentes pasos que son lógicamente correctos, llegamos a 3 a la k más 1 más 1. Bueno, y hagamos eso. Capaz que la parte más fácil es esta, en este caso. Un sub k más 1, por definición recursiva, ¿a qué es igual? Es igual a 4 u sub k más 1 menos 1, menos 3 u sub k más 1 menos 2. 4 u sub k más 1 menos 1, menos 3 u sub k más 1 menos 2. Esto es por definición recursiva de U sub n. Por definición de U sub n, la U sub n es la definida así en forma. Bueno, esto es igual, acá no hace falta practicar nada. K más 1 menos 1 es K. Entonces me queda 4 U sub K menos 3, K más 1 menos 2 es K menos 1. U sub K menos 1. No hay ningún criterio acá, simplemente hice la cuenta. K más 1 menos 1 es K y K más 1 menos 2 es K menos 1. Bueno. ¿Y ahora qué tenemos que aplicar? Tenemos que aplicar la hipótesis inductiva, que está en celeste. ¿Por qué tenemos que aplicar eso? Bueno, porque K es menor o igual que K, entonces podemos aplicar este resultado. Como K es menor o igual que K, podemos aplicar este resultado. Y como K menos 1 es menor o igual que K, también lo podemos aplicar. Entonces lo aplicamos. Esto es igual a 4 por especializado en K, que me dice 3 a la K más 1. Y especializado menos 3 por U la K menos 1. Pero U la K menos 1, usando este resultado, es 3 a la 3 a la K menos 1 más 1. Esto es por hipótesis inductiva. Bueno, y ahora nos queda la aritmética para llegar al 3, a este, ¿no? A este extremo. Para llegar a este, tenemos que usar la aritmética. Hacer cuentas. Y acá ustedes por ahí se pierden, pero bueno, hay que saber hacer cuentas. Acá mucho no se puede hacer excepto distribuir, ¿no? Entonces esto es 4 por 3 a la K, más 1, más 4, perdón. 4 por 1 es 4. Menos 3 por 3 a la K menos 1, menos 3. Esto, si quieren poner al lado por aritmética, pónganlo, si no, se sobreentiende que es por eso, que es haciendo la cuenta. Bueno, no da muchas pistas de esto, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que saber que 4 por 3 a la K es 3 más 1 por 3 a la K. Por eso, primero escribamos. Primero esto lo escribimos así. Y el 3 por 3 a la K menos 1 nos conviene poner 3 a la K. Porque nosotros necesitamos un 3 a la K más 1. Entonces esto no va a ser.
¿Con qué? elevado a la menos 1. 3 elevado a la... Menos 1. Él separa ahí. Usted no separa cuando pone 3K. 3 por 3K menos 1 es 3 a la K, ¿no? Porque 3 a la 1 por 3 Ah, sí. a la K menos 1. Digo, no lo hago tan detalladamente porque ya a esta altura eso, bueno, si alguien no se acuerda se lo explicamos, pero podemos evitar ese paso. Bueno, lo que es un poquito más difícil es el paso que sigue, ¿no? Recordemos, esto es... Tenemos... Estoy copiando nada más. 4 por 3 a la K, más 4, menos 3 a la K, menos 3. Y ahora 4 lo escribo como 3 más 1. Porque yo quiero que en algún momento me aparezca... Esto es una cosa, digamos, no es de cajón, ni mucho menos. Tres a la K menos... acá 4 menos 3, directamente le pongo 1. Porque sé que tiene que aparecer un 1, entonces si hago 4 menos 3, me queda más 1. Entonces, esto quiero llegar a que sea 3 a la K más 1. Tengo que probar que es 3 a la K más 1. Bueno, esto es por propiedad distributiva, esto es 3 por 3 a la K, más 3 a la K, menos 3 a la K, más 1. Pero esto es ese 0. Y entonces me queda 3 por 3 a la K, más 1. Pero 3 por 3 a la K es 3 a la K más 1. Ya está. Sí. Sí, exactamente. Sí. Acá me dicen una variación que está por ahí más intuitiva. 4. Esto es primera forma, segunda forma. Sí, eso es 4 por 3 a la K, lo escribo con un paréntesis. Menos 3 a la K es 3 por 3 a la K. 4 veces un objeto, menos 3 veces el objeto, menos una vez el objeto es 3 veces el objeto. Es mucho más fácil así. Bueno, es lo mismo, pero más 1, ¿no? Porque 4 por 3 a la K, menos 3 a la K, es 3 por 3 a la K. Ya está. Y esto es 3 por 3 a la K más 1, perdón, 3 a la K más 1. Cualquiera de las dos formas está bien, ¿no? Está muy bien la acotación que hicieron. Hay gente que lo entiende mejor de una forma, como me acaban de decir, y otros que lo entienden. Ustedes háganlo como les parezca más cómodo, pero háganlo, bueno, usando las reglas aritméticas, no haciendo cosas. Bueno, terminamos el repaso de inducción. Les pido que hagan los ejercicios de inducción que están en el práctico y pregúntenlo. No está prohibido hacer ejercicios de inducción en los prácticos estos que estamos haciendo ahora, más bien todo lo contrario. Tienen que tratar de terminarlos para llegar bien al parcial. Y si pueden empezar los de conteo, mejor. Hoy no van a poder hacer mucho de conteo, así que dedíquense a inducción. Y la clase que viene, dedíquense a inducción y hagan un poquito de conteo para no perder el ritmo. Bueno, ahora empezamos con la clase de hoy. Es la clase, como ya dijimos, es la clase de conteo. Conteo no va en el parcial, repito. Bueno, el primer comentario que hacemos es que contar a veces no es una tarea sencilla. Uno aprende a contar cuando es niño,
posiblemente ahora se empieza a contar en el jardín de infantes, me imagino yo. Y bueno, cuenta, hay 5 objetos y hacen matar 1, 2, 3, 4, 5. Y parece que, bueno, de todo es muy fácil, pero a veces no es tan sencillo. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuántas chapas patentes es posible hacer con el actual esquema de numeración? Nos referimos a las patentes de automóviles en Argentina. Bueno, acá alguien me dice que lo hizo ese cálculo. Este cálculo no es tan difícil de hacer. Usando cierta intuición de conteo, uno lo puede hacer. Lo puede hacer. Porque no es tan difícil. Digamos. Pero si yo les digo, ¿de cuántas formas se pueden sentar 7 personas en un colectivo de 20 asientos? Esto estoy seguro que nadie lo sabe. Y puede estar un rato muy largo si lo quiere hacer a mano. Esto hay que usar técnicas de conteo, que es la que vamos a aprender en esta clase. Piensen, ¿de cuántas formas se pueden sentar 7 personas en un colectivo de 20 asientos? No es tan fácil. Bueno, el problema es, no está bien explicado acá. No, 7 personas indistinguibles. 7 personas indistinguibles. Está mal explicado. Ya lo voy a corregir, lo voy a poner. ¿De cuántas formas puedo poner 7 pelotas de fútbol iguales en 20 asientos, en 20 lugares? Distinguibles, lugares sí son. No es 20 las 7 ni nada. Ya lo voy a corregir. Es decir, está mal el plan. Bueno, en las próximas clases, como ya dijimos, podremos resolver estos 2 problemas utilizando técnicas de conteo. Las técnicas de conteo son estrategias matemáticas que permiten determinar el número total de resultados que pueden haber a partir de hacer combinaciones dentro de un conjunto o conjuntos de objetos. Bueno, es una definición que saqué de internet, por eso es medio como para escribir algo. Bueno, entonces la clase de hoy introducen algunas técnicas muy sencillas de conteo que, no me acuerdo, quizás podamos resolver el primer problema. Las clases siguientes van a servir para resolver el segundo problema bien planteado. Con lo primero que vamos a comenzar es con la definición informal del cardinal de un conjunto. Hay una definición formal de cardinal de conjunto que no es la que vamos a dar nosotros. Es una definición de teoría de conjuntos, y la teoría de conjuntos es muy abstracta, la definición formal. Un conjunto A es finito si podemos contar la cantidad de elementos que tiene. En ese caso denotaremos barra A barra la cantidad de elementos de A. Y la llamaremos el cardinal de A. Estoy refiriendo a un conjunto finito que tiene cardinal. Si el conjunto es infinito, es decir, si tiene una cantidad de elementos que no podemos contar porque es infinita, no hablaremos del cardinal de A. Aunque en la teoría de conjuntos sí existe el cardinal del conjunto. Por ejemplo, los conjuntos dados por lo siguiente. El conjunto A mayúscula, que es igual a B, Z, X, 1, tiene 5 elementos. Y el conjunto 1, B mayúscula, que es igual al conjunto formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, también tiene 5 elementos. Es decir, el cardinal de A es 5 y el cardinal de B es 5. Son conjuntos totalmente diferentes, pero tienen el mismo cardinal. Para aquellos que les guste profundizar un poquito más en la matemática, tener el mismo cardinal en 2 conjuntos significa que hay una bisección de un conjunto a otro. ¿Saben lo que es bisección? ¿Se lo olvidaron? Una función bisectiva. Bueno, 2 conjuntos tienen el mismo cardinal si existe una función bisectiva entre ellos. Pero nosotros no vamos a profundizar en las definiciones formales.
Nosotros lo único que queremos es saber contar, tener situaciones concretas, como hacer los juegos de cartas, y contar. ¿Cuántas posibilidades tengo de ganar si tengo esta mano en el póker, por ejemplo? Así nació el conteo, en real así nació la probabilidad estadística. La probabilidad no se así. La probabilidad se trata de contar muchas veces. La probabilidad discreta es contar, ¿no? Sobre un universo de todas las posibilidades, ¿cuáles son las posibilidades que tengo de ganar? Y la probabilidad discreta esencialmente es contar. Y nació, no me acuerdo si era, no me acuerdo qué Descartes, creo que fue, parece que fue Descartes. No sé. Bueno, pero nació en el 1600 por ahí, por gente que quería contar quería saber qué posibilidades tenía de ganar, ¿no? Como hacen ahora los poderes profesionales, que son muy rápidos con la aritmética y lo que hacen es contar continuamente qué cartas salieron y qué posibilidades tienen de ganar. Los tipos que saben jugar bien hacen eso. Y si se enteran que están contando, los echan de sí. Está grabada. Sí, se está grabando, sería. Dudo que puedan ganar plata. Dije que hay que ser muy inteligente para eso. No, en serio, los tipos que tienen, hay tipos que tienen una habilidad especial para tener todas esas cosas en la cabeza, que es muy poco. Hay un actor famoso que. Bueno, conjuntos como Z, N o R, es decir, los números enteros, los números naturales, los números reales, son infinitos y por lo tanto no tiene sentido hablar de la cantidad de elementos del grupo. Sí se puede hablar de cardinalidad, se puede hablar de cardinalidad en el conjunto, pero no es algo que vaya a hacer. Lo que les puedo mencionar que es interesante es que Z y N tienen la misma cardinalidad y R no, es más grande. Es decir, hay una función biyectiva entre Z y N y no hay una función biyectiva entre Z y los reales. Esa demostración la hizo Cantor a fines del siglo XIX y era tan novedosa, aunque es muy sencilla, se puede entender fácilmente, que no se la creyeron, no se la aceptaron, pero estaba bien. La demostración de que N y R, de que Z y R no tienen la misma cantidad de elementos, la hizo Cantor. Bueno, vamos a empezar por cosas muy elementales, cosas que son intuitivas, que quizás no haría falta decirlas, pero las vamos a decir porque estamos tratando de contar de alguna forma, estamos tratando de formalizar el contar. No la formalización de la teoría de conjuntos, sino cada procedimiento que hacemos queremos que tenga alguna especie de fundamento. Algún fundamento. Entonces, el primer principio es muy elemental, es el principio de división. Dice que si tengo 3 bolitas por un lado y 4 bolitas por el otro, el total es 7 bolitas. Dice eso. O sea, se suma la cantidad de bolitas del conjunto a la cantidad de bolitas del otro. Se puede mirar de la siguiente forma también. Dadas dos actividades X e Y. Si se puede realizar X de N formas distintas, o alternativamente se puede realizar Y de M formas distintas, es otra perspectiva. Entonces el número de formas de realizar X o Y es N más N. En general lo que vamos a contar son elecciones, situaciones. Entonces lo planteamos de esta forma. Tenemos dos actividades, una se puede hacer de N formas y otra se puede hacer de M formas. Y podemos realizar una o la otra, ¿no? Podemos realizar una o la otra. Entonces, la cantidad de formas posibles es N más M. Quizás lo entiendan más usando la notación que después ya la vamos a hacer. Supongamos que una persona va a salir a pasear y puede ir al cine donde están dando 3 películas, donde hay 3 películas en cartel. O en el teatro donde hay 4 obras de teatro posibles. Entonces, tendrá un total
de 3 más 4 igual a 7 formas distintas de elegir el paseo. Es obvio, si puedo ir al cine y ver 3 películas, tengo la posibilidad de 3 películas, o puedo ir al teatro y puedo ver 4 obras, bueno, ¿cuántas posibilidades tengo? 7. Es clarísimo. Pero quizás creo que sabiendo un poquito de matemática es más clara la formulación conjuntiva. Este es el principio de división. Es el más básico del conteo y más formalmente dice que si A y B son conjuntos finitos disjuntos, entonces el cardinal de A unión B es el cardinal de A más el cardinal de B. Acá volvemos al ejemplo que le di de las pelotitas. Tengo un conjunto de 3 pelotitas y otro conjunto de 4 pelotitas. Si las junto, tengo 7 pelotitas. Pero se aplica a muchas situaciones, ¿no? Como la del paseo para ir al cine, por ejemplo. Bueno, se puede generalizar fácilmente. Si tenemos n conjuntos finitos, A sub 1, A sub 2, hasta A sub n, tal que la intersección de dos cualesquiera de ellos es vacía, entonces, es decir, ningún elemento se repite en los conjuntos. Ningún elemento se repite. Entonces, el cardinal de la unión de todos los conjuntos, es decir, de A sub 1, unión A sub 2, unión hasta A sub n, es igual a el cardinal de A1 más el cardinal de A2 más el cardinal de AN. Es una generalización bastante sencilla. Si tengo 3 conjuntos con elementos todos distintos, el cardinal de los 3 conjuntos es la suma del cardinal del primero más la suma del cardinal del segundo más la suma del cardinal del tercero. Es bastante obvio. ¿Qué pasa si los conjuntos no son disjuntos? Ya estamos hablando de algo más formal, ¿no? No son objetos que tenemos en conjunto, sino cosas que se pueden repetir, pero los objetos siempre son diferentes. Bueno, no es difícil ver, usamos un diagrama de Venn, por ejemplo, que si en el caso general, si yo tengo dos conjuntos no necesariamente disjuntos, el cardinal de A unión B es el cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de A intersección. Ese es el caso general, que no sé si lo vamos a usar alguna vez. Y pasemos a otro caso. Este caso era bastante sencillo, y el que viene es bastante sencillo también, pero esencialmente la base de todos los principios de conteo que vamos a ver después. Y es el principio de multiplicación. Es el principio de multiplicación. Supongamos que una actividad consiste de 2 etapas, y la primera etapa puede ser realizada de n1 maneras, y la segunda etapa puede realizarse de n 2 maneras, independientemente de cómo se ha hecho la etapa 1. Si la etapa 2 no tiene nada que ver con la etapa 1. Primero tenemos que hacer la etapa 1, que tiene cierta cantidad de formas de hacerse, n1, y después tenemos que hacer la etapa 2, que es independiente de la 1, que se puede hacer de n2 formas. El principio de multiplicación nos dice, la actividad total, las 2 etapas, pueden ser realizadas de n1 por n2 formas distintas. Ese es el principio de multiplicación. Sigamos con el ejemplo de ir al cine. Supongamos que la persona del ejemplo anterior tiene suficiente tiempo y dinero para ir primero al cine, para el cual tiene 3 posibilidades, y luego al teatro, 4 posibilidades. Entonces tendrá 3 por 4, 12 formas distintas de hacer el paseo. Claramente, si yo primero puedo ir al cine, tengo 3 películas para elegir, bueno, tengo 3 posibilidades. Después, si quiero ir al teatro, tengo 4. Por cada posibilidad que tenía que multiplicar por 4. Así es 3 por 4. Con esto ya pueden sacarlo de las chapas. Lo de las patentes. Porque se aplica el principio de multiplicación. Para la primera letra tengo 28 posibilidades, para la segunda 28. Y así sucesivamente. Con esto ya se puede sacar, con este principio sencillo que creo que intuitivamente todo el mundo conoce. Intuitivamente, todos hemos hecho esta cuenta, hemos necesitado hacer esta cuenta para algo, y la sabemos hacer. Es decir, es bastante intuitiva. Entonces, todos estos dos principios
tan sencillo, después nos permiten contar cosas mucho más difíciles, haciendo un poco, profundizando un poquito más en lo que. El principio de multiplicación formalmente es de la siguiente forma. Sean A y B dos conjuntos. Definimos el producto cartesiano de A entre A y B por, no sé si han visto alguna vez el producto cartesiano, yo igual defino, ¿han visto el producto cartesiano? Bueno, el producto cartesiano de A por B es los pares ordenados A minúscula, B minúscula, con A en A y B en B. Esos son los pares ordenados, el conjunto de pares ordenados. Entonces, si A y B, mayúsculas, ¿no? Siempre más, son conjuntos finitos que cumplen. Son conjuntos finitos, perdón. Se cumple que el cardinal del producto cartesiano A por B es el cardinal de A por el cardinal de B. Bueno, eso se puede demostrar matemáticamente, es una función inyectiva, pero esencialmente la idea es que, fíjense que para la primera coordenada del par ordenado, tengo cardinal de A posibilidades. Y una vez que pongo la primera coordenada, ¿cuántas posibilidades tengo para la segunda coordenada? Bueno, tengo cardinal de B posibilidades. Entonces, A por B. Cardinal de A por cardinal de B. Es esencialmente el principio de multiplicación. Es decir, es lo mismo decir principio de multiplicación que enunciar que el cardinal de A cartesiano B es el cardinal de A por el cardinal. Un caso especial que vamos a utilizar, que se da muchas veces, es cuando A es igual a B. En ese caso, repito, no. En ese caso, a ver si esto me deja. El cardinal. ¿Se ve algo? Sí. Hay que configurar. Bueno, no me deja hacer el palito de la. El cardinal de A por A es. Bueno, A cuadrado. Qué gracia. Bueno, no. Ahora sí. Y con el mouse me deja hacerlo, con el lápiz. Bueno, el cardinal de A por A es A cuadrado. Bueno, se aplica en el siguiente ejemplo. ¿Cuántas palabras de dos letras hay? ¿No? Las primeras dos letras de la chapa de la patente. Hay 26 letras elegibles, ¿no? Porque la ñ, no sé, supongamos que hay 26 letras elegibles. Una palabra no es algo que tenga significado, es una secuencia de caracteres alfabéticos. No importa si tiene significado o no. Entonces, bueno, ahí, no sé si está, sí. Hay 26 por 26, 26 al cuadrado posible. Es decir, para las primeras dos letras de la chapa patente de un auto, hay 26 al cuadrado posibilidades. Y así sigue, uno puede seguir aplicando el principio de multiplicación para calcular todas las posibilidades de chapa patente. Que por primera vez lo hicieron bien, porque ya hubo dos esquemas mal hechos, porque no alcanzaban. Sobre todo el primero por lo menos alcanzó durante muchísimos años, pero el segundo, no sé si se acuerdan con la X, era recorto, era para, no sé, bueno, calculen, 26 por 10 a la sexta. 26 millones. 26. 26 millones para un país que en ese momento tenía 25 millones de personas, estaba mal hecho. En cambio, este moderno es mucho más, es para cientos de millones. Hagan la cuenta.
Es un ejercicio de práctica. Bueno, vamos a terminar esta primera parte antes del intervalo con selecciones ordenadas por repetición. Esto es una generalización muy sencilla del principio de multiplicación a el caso n, el caso que haya n selecciones. Ejemplo, si hay selecciones, si está tachadito, selecciones ordenadas con repetición. ¿Sí? Sí, sí, es el capítulo 2. ¿Cómo? Vos bajaste el capítulo 1 de la página. Después hay un capítulo 2 y después está el apunte completo. No, adelante. No, hay 4 secciones de teórica. 5. Hay 5 secciones de teórica. En cada sección está impreso, está el PDF del tema correspondiente. Entonces, bueno, ahora tienen que bajar el tema 2. Y al comienzo del material de clase, del Classroom, está todo el apunte completo. Se lo pueden bajar, de ahí, y bueno, seguirlo. Claro, algunos han bajado el 1 y se han quedado con el 1, pero después está el 2, el 3, el 4 y el 5. Como les decía, el 1 es números enteros de inducción, el 2 es conteo, el 3 es divisibilidad, el 4 es congruencia y el 5 es grafos. Pero al principio, que habla, no me acuerdo cómo dice, material de clase, una cosa así, o bibliografía, hay un archivo adjunto con todo la. Pero lo bajaré es el que fácil manejar. Bueno, ahora tenemos un conjunto de 3 elementos, X, que tiene los elementos 1, 2 y 3. ¿De cuántas formas se pueden elegir 2 de estos números en forma ordenada? Bueno, es muy parecido a lo que hicimos en la página anterior. Acá había 26 letras, no 3. Había 26 letras y elegimos 2. Bueno, ahora acá hay 3 números y tenemos que elegir 2. Introduzcamos esta notación que nos va a resultar muy útil. Si elegimos A y B en forma ordenada, vamos a denotar AB, sin espacios. Entonces, las posibilidades de elección, ¿cuáles son? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Son 9 posibilidades. Es decir, hay 3 al cuadrado igual a 9 formas posibles de elegir estos elementos. ¿Cómo justificamos esto? Bueno, es el principio, como ya venimos diciendo, es el principio de multiplicación. Avancemos un poco más. El principio de multiplicación que nos dice que para el primer elemento tenemos 3 posibilidades y para el segundo tenemos 3 posibilidades. Se pueden repetir, ¿no? Entonces 3 por 3, 3 al cuadrado. Nada más que eso. Avancemos un poco más y ahora elijamos en forma ordenada 3 elementos de 1, 2, 3. Tenemos 1, 2, 3 y vamos a elegir 3 elementos con repetición. Es claro que estas selecciones son, bueno, son unas cuantas, son 27. Digo algunas. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, y así sucesivamente, estoy leyendo de arriba hacia abajo. El total de elecciones posibles es 27, que es 3 al cubo. ¿Por qué? Bueno, para el primer elemento tengo 3 posibilidades. Para el segundo elemento tengo 3 posibilidades. Para el tercer elemento tengo 3 posibilidades. En total tengo 3 por 3 por 3. 3 al cubo posibilidades, 27. Si tuviera que elegir 5 elementos entre 3, ¿cuál sería el resultado? ¿Sí? ¿Cuánto? Sí, estaba bien lo que me dijeron. 3 a la 5. Claro. El 3 siempre queda fijo, si tengo 3 elementos, y según la posibilidad yo le voy elemento al número arriba. Según la cantidad de elecciones, perdón. Si tengo que elegir 7 elementos entre 3, con repetición, es 3 a la tercera. Acuérdense de estas cosas. El principio, por ahí no se lo acuerdan, no es necesario que se acuerden, pero acuérdense de estas cosas.
Y además este es un principio bastante natural. Bastante natural. Bueno, este diagrama no es absolutamente necesario, pero quizás ayuda a pensar. Para la primera posibilidad para la primera elección tengo 3 posibilidades. 1, 2, 3. Después por cada una de ellas tengo 3. 1, 2, 3 de nuevo en la segunda columna, en la tercera, 1, 2, 3. Para cada una de ellas. Y para cada número que elegí en la segunda instancia, tengo de nuevo un número 3. Y ahí se genera si uno sigue el árbol, por ejemplo así, 2, 1, 2, si uno sigue el árbol, se genera el número al cual sigue. Y ese árbol tiene 27 hojas. Después vamos a ver árboles de hojas. Ese árbol tiene 27 hojas. Bueno. Obviamente este razonamiento se puede extender con la siguiente proposición. Sean mn números naturales, entonces tengo un conjunto de n elementos. Hay n a la m formas posibles de elegir ordenadamente m elementos de un conjunto de n elementos. Ordenadamente y con repetición. Sí. ¿Cómo? Proposición. Sí, exacto. En el primer renglón dice el razonamiento anterior se puede extender, después dice proposición, y después dice sean, es la primera palabra abajo de proposición, m y n, números naturales, hay n a la n, forma posible de elegir ordenadamente m elementos de un conjunto de n elementos. Es decir, si yo tengo un conjunto de n elementos, el n va abajo, y la cantidad de elecciones va arriba. Eso es importante. Para ver una variedad de posibilidades de un elemento. ¿Cómo decir? No te escucho. Esto es cuando tenemos que elegir un objeto, elemento, un número, y tenemos que ver cuántas posibilidades hay. Sí. Es ver cuántas posibilidades hay de elegir m elementos entre n. Pero se eligen con repetición. Se puede probar. Es simplemente, uno diría, da por cierto el principio de multiplicación y es por inducción. La prueba de esta proposición se basa en aplicar el principio de multiplicación m-1 vez. A nivel formal, debemos hacer inducción sobre m y usar el principio de multiplicación en el paso inductivo. Nada más. Se puede hacer por inducción, sabiendo el principio de multiplicación. Por ejemplo, veamos un último ejemplo antes de ir a intervalo. ¿Cuántos números de 4 dígitos? Bueno, ya estamos llegando al final. Vamos a interrogar. ¿Cuántos números de 4 dígitos pueden formarse con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6? Entonces, tenemos 6 números. Ese es el conjunto. 6 números. ¿Y cuántas selecciones tenemos que hacer? 4. No, pero ¿cuántas elecciones tenemos que hacer? 4 elecciones. Entonces, ¿cuál es el resultado? 6 a la cuarta. Abajo va el número de elementos del conjunto y arriba va el número de elecciones que tenemos que hacer. ¿Cuántos números de 5 dígitos y capicúa? Acá empiezan los ejercicios de conteo, no son todos fáciles. Hay algunos que se complican un poquito. Este tiene una pequeña complicación. ¿Cuántos números de 5 dígitos y capicúas pueden formarse con los primeros 8 dígitos? ¿Sí? Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Entonces hay que pensar un poquito. Ahora no es que puedo elegir los adentros, no es 8 a la quinta. Porque los últimos dos no son libres. Claro, ahí está la idea. Ahí dicen los últimos dos se repetirían. Esa es la idea.
8 al cubo, me dicen acá y está bien. Porque los primeros 3 obligan a los últimos 2. Los últimos 2 no los puedo elegir en realidad. Están fijos. Porque es Capicúa, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe lo que es Capicúa. No, hay uno que no sabe. Capicúa es que se lee igual al derecho que al revés. Sí. En la palabra correcta en castellano, ¿cuál es? Alguien sabe. Alguien seguro que la sabe. Palíndromo, exactamente. Palíndrome. Palíndromo. Entonces, bueno, por lo menos algunos tuvieron la idea de cómo sacarlo y alguien me dio la solución. Están muy bien. Un número capicúa de 5 dígitos de la forma x y z y x. Entonces, el problema se reduce a ver cuántos números de 3 dígitos pueden formarse con aquellos dígitos. Porque el IZ está, si yo elijo X y ya el IZ está elegido. Tengo que elegir X y Z. Exactamente 8. Bueno, ahora hacemos un intervalo hasta las 1:15. Terminamos la clase de hoy, que falta muy poquito. Y después, si quieren, hacemos otra versión de dudas. Ahí se usa el yo tengo la posibilidad de ir a de ser así. Por favor.
Sí.
Fíjate que el esquema de elecciones, el número X, número Y, tercer número Z, 3 números, y después ni se repite, no hay que elegir nada, y elegir también, entonces tenés que elegir 3 números. Hay que elegir X, 8. Porque para el X, ¿cuántas posibilidades tenés? Eso es lo simple. Vos tenés que hacer algo que sea la forma X, esta y X. No. Para el X, ¿cuántas posibilidades tenés? ¿Qué número corresponde? ¿Algo? ¿Cuántas números tenés? Para el Y, ¿cuántas posibilidades tenés? Para el Z, ¿cuántas posibilidades tenés? Y ya el Y y el X ya los habías elegido antes. Te queda 8 por eso. No, pero pensarlo de nuevo. Porque el número te obliga a que se capitule. Una condición que el ejercicio dice que el número tiene que ser los últimos dos, el cuarto tiene que ser igual al segundo y el quinto tiene que ser igual al segundo. Claro. Sí, después se cumple. Eso porque la gente estaba por eso capitula. Y el otro por eso también. Cuando uno viaja a corregir, te dan. Por eso. Yo tenía un número de 6. Tenía un número de 6. No. Espérate. Eso te estoy hablando de. Y había gente que coleccionaba Roberto Capicú. Sí, de todo. Claro, sí. Y bueno, fíjate acá, con 5, puede que sea así. Por eso ya tenía prioridad. No, esto es. Esto. Gasto, pero que. Aunque en esto, ¿sabes? Aficionan y peña de gestión. Pero esto en realidad no es conceptualmente, no es más teoría. O más poquito más concreto. Mi gráfico también lo he dado cuenta que es parte de lo que es pero ¿cómo? Y bueno, vos podés calcular qué necesidades de sacar complicadas, por ejemplo, ya salieron, no sé si alguna vez el torneo de competencia. Bueno, viste, bueno, en pantalla te aparece la posibilidad que gana cada uno. Eso se basa en la carta que salieron, la carta que tiene más, y la carta que salieron, y la carta que tiene más. ¿Qué tipo de combinación? Sí, ¿cómo? Y los hechos. Hay algunos que son
color. Sí. Es mi foca es. Pero sí, también me ayuda. Pero después entré a Panamá, ya todo. ¿Cuál es tu estrategia? No, si estoy llevando los 3 materias al día, tuve que dejar todo, tuve que dejar carácter, tuve que dejar un montón de... Tengo que sacar tiempo de otro lado. O sea, Mi pasatiempo es que dos presentadores de todo. Todos los fines de semana trabajo. sí, los fines de semana son los primeros estudiantes para ir a la persona y me dijeron que tengo que dedicarme un paso de... No, yo no era siempre, pero No, pasa que cada vez es muy difícil, más práctico. sí, Pero es una cuestión intrínseca. Yo creo que tenés. Bueno, vamos a recomenzar con la clase. Faltan solamente 2 transparencias y ya después hacemos algún ejercicio más. Ahora vamos a estudiar. Ahora vamos a hacer un resultado que es bastante importante. Ahora vamos a dar un resultado que es bastante importante y no es muy difícil de... No, vamos a ver un resultado que es bastante importante y no es fácil lo vamos a demostrar, pero requiere cierto ingenio y no es fácil darse cuenta. La pregunta es, dado un conjunto de n elementos, ¿cuántos subconjuntos tiene este conjunto? Veamos un ejemplo. Cx igual a ABC, es decir, un conjunto de 3 elementos. ¿Cuáles son los subconjuntos de X? En este caso lo podemos hacer a mano. Los subconjuntos son el vacío, recuerden que el vacío siempre es un conjunto de un conjunto, el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, el conjunto que tiene los elementos AB, el conjunto que tiene los elementos AC, el conjunto que tiene los elementos BC, el conjunto que tiene los elementos ABC, que es todo el conjunto y se acabó. No están los de cardinal 0, los de cardinal 1, los de cardinal 2 y los de cardinal 3. El del cardinal 0 es el conjunto vacío. El conjunto vacío no tiene ningún elemento, uno podría decir que es un conjunto con 0 elementos. Esto está bien. Los conjuntos A, B, C son conjuntos con un elemento. Los 3 que siguen son conjuntos con 2 elementos. Y el último es el conjunto total que tiene 3 elementos. Es decir, si X es un subconjunto de 3 elementos, entonces tiene 8 subconjuntos. Es obvio que si en vez de ABC ponemos 1, 2, 3, todo cambia.
los elementos en sí del conjunto no tienen nada que ver con el conteo. Bueno, y ustedes me dirán, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo calculamos esto para cuando X tiene 4 elementos? Acá yo no, ustedes si miran, no hay ningún patrón que nos ayude a contar. No hay nada que nos indique que este número iba a dar 8. No hay como el principio de multiplicación que me dice, bueno, para la primera elección. No hay nada que nos diga eso. Pero pensémoslo así. Sea un subconjunto de libres. Cualquier subconjunto de libres. Entonces, fíjense. El primer elemento, A chiquita, puede pertenecer o no a A. Tenemos dos posibilidades. El segundo elemento, B, puede pertenecer o no a A. Tenemos dos posibilidades. El tercer elemento, C, puede pertenecer a A o no. Tenemos dos posibilidades. Entonces, fíjense que pensando así es fácil. Tenemos 2 por 2 por 2, 2 al cubo posible. Tenemos 8 posibles. Pero eso cómo está relacionado con la parte de arriba, profe. Es la demostración de que son 8 posibilidades. Ah. De sinergia. A ver, repito. Yo quiero demostrar que hay 8 posibilidades, que hay 8 subconjuntos posibles. Entonces tomo A, un conjunto genérico, un conjunto que puede ser cualquier subconjunto de ellos. Cualquier subconjunto de ellos. Entonces, digo, ¿cómo puedo formar este subconjunto? Entonces, el subconjunto puede tener A, B, C o no. O puede tener A y B. ¿No? ¿Y cuántas posibilidades hay? Bueno, para A tengo dos posibilidades, está o no está. Para B tengo dos posibilidades, está o no está. Para C tengo dos posibilidades, está, aplicando el principio de multiplicación, son dos posibilidades. Dos para el A, dos para el B. Es interesante que es un resultado que visto así es muy fácil, pero no es fácil darse cuenta de esta razón. ¿Cómo? No, los conjuntos no tienen orden. Me preguntan si existe la posibilidad de que el subconjunto sea BA. El subconjunto BA es igual a B. Los conjuntos no tienen orden. Según uno se fija solamente en los elementos que tienen, no le importa el orden que puedan llegar a tener. El conjunto, lo que sé, cuando uno tiene un conjunto de objetos en una bolsa, no le importa el orden, importa qué objetos hay en la bolsa. Razonando de manera análoga, lo vamos a hacer, obtenemos nuestro primer resultado no sencillo de conteo, no trivial. La cantidad de los subconjuntos de un conjunto de n elementos es 2 para n. 2 para n. Eso porque por las dos posibilidades que habíamos hablado. Claro, porque cada elemento de los n puede estar o no estar. Dado de que es un conjunto, denotamos, no sé si lo habrán visto, o sea, en el curso de ingreso, denotamos P de X al conjunto formado por todos los subconjuntos de X. Este es un conjunto complicado, pero un conjunto de conjuntos. Es difícil de pensar a veces. Acá los elementos no son numeritos, son o letras, son conjuntos. ¿No? En partes de X, los elementos son conjuntos. Por ejemplo, partes del conjunto 1, 2 es el conjunto formado por los siguientes conjuntos. Vacío, el conjunto 1, el conjunto 2 y el conjunto 1, 2. Entonces, el resultado anterior que nos dice, si X es un conjunto finito, la proposición anterior nos dice que
el cardinal del conjunto partes de X es 2 al cardinal de X. Esto es un poco más abstracta. La proposición en sí es bastante compleja, ¿no? La cantidad de subconjuntos. Esto es lo que se deberían acordar, pero esto no es mucho más difícil. La cantidad de subconjuntos de un conjunto de n elementos es 2 a la n. Esta es una pregunta que yo la podría haber hecho al comienzo, se la podría haber dejado para que la piensen. Posiblemente, por supuesto, siempre se puede hacer también, sacan mucho, pero digamos, posiblemente se lo hubiera tratado de pensar, no sé si le hubiera servido a mucho, porque es difícil, digamos, es difícil el razonamiento, de alguna forma es difícil. Una vez que uno lo ve, es sencillo, pero si no, es complejo. Y en esto se trata de contexto. Muchas veces tenemos que pensar de una forma, tenemos que ver las cosas de otra forma. Para poder resolver un ejercicio, tenemos las técnicas. Acá es el principio de multiplicación. Pero a veces tenemos que aplicar de una forma original o de una forma no estándar. Y ese es el desafío de muchos ejercicios del papel. Ahora que tenemos un ratito, vamos a hacer otro ejercicio de uso. Si hay preguntas, respondo. El otro qué. No tengo ganas de quemar el ejercicio de la práctica. Hay una de la teoría que podemos hacer. Porque la teórica había un ejercicio. Me gustaría que lo de la práctica lo preguntaran al práctico para que si alguien lo quiere hacer, no tomárselo. Veamos un poquito lo de. Pero por ahí lo hacemos, para no estar todo dicho. Quiero ver si hay alguno lindo para. ¿Qué pasa? Ahí. Bueno, acá les muestro, este es el clavo. Fíjense que está la unidad 1 y acá está la punta de la unidad 1. Y después la unidad 2 y la punta de la unidad 2. No, esto es el clavo. Sí, yo invité a todo el mundo. Quizás a vos no, escríbeme y. Es decir, el que no está en claro me escribe y lo pongo. No hay ningún problema. En el aula virtual debe estar explicado todo. Yo no lo hago, no lo hago, lo virtual, hago el claro. El aula virtual lo hace Pedro Curi, y me parece que está todo. Es decir, no sé si está separado un capítulo. Seguro está el apunte, pero no sé si está separado. No, esto no es lo que queríamos ver. Lo que queríamos ver es que. Claro, este es el 1 en el que está en el capítulo. Vamos a agrandar un poquito la letra. Ese está en el práctico. Este es el 22, página 22. ¿Podríamos ver el 2? Como una metodología de hacer un
Bueno, hagamos el ejercicio 2 del... Hagamos el ejercicio 2 del algoritmo. ¿El cual? El 2, ya lo pego. Está en la página 22. Pero yo lo estoy copiando en el sample. Bueno, hagamos este ejercicio. Hacer una tabla de valores de SN, de esta sumatoria, desde n igual 1 hasta 6. Basándose en su tabla, sugiere una fórmula para SN. La ayuda dice que SN son cuadrados perfectos, no hay que fijarse. Cuadrados perfectos, esto lo escribí yo, pero no me acuerdo qué quise decir. Debe ser que son números enteros cuadrados. Usar el principio de inducción para establecer que la fórmula es correcta para todo n mayor o igual a 1. Si el método falla, evidentemente la fórmula está mal. Pero no es muy difícil. Una vez que uno se da cuenta de una fórmula, es difícil. Bueno, entonces hagamos la solución. Bueno, entonces S1, ¿cuánto vale? Cuadrado perfecto, 1 al cuadrado. Bueno, es 1 al cubo que vale 1. S2 es 1 al cubo más 2 al cubo. Es 1 más 8. Es 9. S3 vale, bueno, usemos la definición sumatoria. Vale S2 más 3 al cubo. 9 más 27. 9 más 27 es 36. Acá ponemos 3 al cubo, 3 al cuadrado, y 36 es 6 al cuadrado. S4 es S3 más 4 al cubo. Se complica esto. Es 36 más 4 por 4, 16, 64, ¿no? Y eso es 100, me parece. Del 1 al 6 hay que hacer la tabla. 10 al cuadrado. ¿Cómo decir? Del 1 al 6 hay que hacer la tabla. Del 1 al 6 hacemos la tabla. Es decir, está claro que son cuadrados perfectos, no está claro qué números van elevados al cuadrado. Por lo menos para mí todavía no está claro. S5 es S4 más 5 al cubo. Es 100 más 125, si no me equivoco. Y eso es 225. Y eso no sé qué es. 15 al cubo. 15 al cuadrado. Entonces, tenía la pretensión que me quedara en el mismo lugar en todo el año. S6, el que me falta lo hagamos acá. S6 es S5 más 6 al cubo, que es 225 más, bueno, alguien que me diga cuánto vale 6 al cubo. Bueno, el celular. 6 por 6, 36. 6 al cubo, 180. 216, ¿no?
y 216. Esto queda 441, si no me equivoco. Y si alguien saca la raíz cuadrada, me haría un favor porque no me doy cuenta. No, 24 seguro que no. 21 al cuadrado. Bueno, entonces tenemos la sucesión 1, 3, 6, 10, 15, 21. A ver. Y entonces, en este cuadrado hay unos libros que dicen cuál es el próximo número. Sería 1, 3, 6, 10, 1, 3, 6, 10, 15, 21. No me doy cuenta tampoco. A ver, alguien más inteligente que yo. Sí, digo, a partir de acá es 5 por 1 más 1, 5 por... Ah, perdón. Ah, no. Sí. ¿Cómo decir? Sí. 5, perfecto. Ahí está. Ahí está. Bueno, acá hay una persona muy inteligente, lo felicito. Le digo yo porque si no quedo muy bruto. Él es muy inteligente y yo inteligente no. Bueno. Me dice, al 1 le sumo 2, y me queda 3. Al 3 le sumo 3, y me queda 6. Al 6 le sumo 4, me queda 10. Al 10 le sumo 5, me queda 15. Al 15 le sumo 6, me queda 21. Entonces el patrón es claro. ¿Cómo lo formalizamos este patrón? El próximo va a ser 28, ¿no es cierto? Y después va a ser 28, acá se suman 2, acá 2, acá 3, acá 4, acá 5, acá 6, acá 7, acá 8, 36. Bueno, entonces es... también es recursivo, ¿no? ¿Cómo sería la fórmula general? Y bueno, sería al 0 se le sumó, hacemos la cifra general. Sería sumatoria desde igual 0 hasta, este es el caso 0, este es el caso 1, de 8, sumatoria igual 0 hasta n, de ahí es sí, sí, es n por n más 1 sobre 2, lo sabemos. Al cuadrado. Al cuadrado. No, no. Sí, sí. Bueno, voy a borrar lo último porque ahí no es al cuadrado, pero es al cuadrado. ¿No? Esta es la serie métrica, la debería haber reconocido, pero no la reconozco. Esta es la serie métrica. N a la N más 1, pero N por N más 1 sobre 2.
Bueno, esta serie uno la debería haber reconocido por una serie, la serie más compleja. Bueno, entonces la solución es Sn es n por n más 1 sobre 2 al cuadrado. Muy bien. O, equivalentemente, sumatoria desde igual 1 hasta n de i al cubo es igual a n por n más 1 sobre 2 al cuadrado. Creo que este ejercicio está acá. Sobre 2. Porque me preguntan por qué está el sobre 2. Porque, bueno, porque así es la fórmula de la serie cinética, eso lo hemos probado ya. El cuadrado, porque acordate que Cuadrado, sí. pongo el cuadrado porque acordate que en realidad nos daba el cuadrado de estos números, ¿no? Este era 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, 6 al cuadrado, 10 al cuadrado, Ese cuadrado. volvamos al origen. ¿Cómo? La conexión de los cálculos. Yo lo que hice fue anotar estos números. Acá hay unos números que nos dieron los resultados, que son 1, 3, 6, 10, todo elevado al cuadrado, ¿no? Bueno, entonces yo lo planteo como un juego. Bueno, ¿qué expresiones son estos números? ¿No? Yo los escribo acá. Acá los repito en orden. 1, 3, 6, 10, 15. Bueno, entonces, ¿qué serie es esta? Bueno, es la serie del medio. No me había dado cuenta, pero es la serie del medio. Entonces, lo que tenemos que probar es esto. Lo que tenemos que probar es esto. Y el cubo, No dudás, ¿eh? Digo que no me van a dar. sumatorio de i al cubo. ¿Cómo decir? Sumatorio de i al cubo. Sumatoria del cubo, sí, sí, sí. Porque me estoy basando en lo que era SN, ¿no? SN era. Sí. SN era la sumatoria de los cubos. Bueno, entonces demostremos esto. Es una inducción que puede requerir por ahí alguna cuenta aritmética, no creo, un poquito complicada, pero no creo. Pero es bastante sencilla el desarrollo de cómo hay que hacerlo, es seguir los pasos que les hemos indicado. Entonces demostremos el resultado con inducción. Demostremos que sumatoria, lo repito acá, de igual 1 hasta n de i al cubo es n por n más 1 sobre 2 al cuadrado por inducción. ¿Cómo? Ah, vos te lo expliqué. Sí, sí, sí. Sí, se redujo a uno que está en la parte. Como poner una parte. Alguien me lo había preguntado de la era. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, caso base, bueno, esto es para cualquier n, ¿no? Entonces, caso base, n igual 1. De cualquier forma, siempre conviene saber hacer los ejercicios sencillos, porque si no sabemos hacer los sencillos, este no es el complicado, parece. Si no sabemos hacer los sencillos,
Menos más o menos. A ver, parece que no es completo. Caso va a ser igual. Bueno, tenemos que probar. Debemos probar. Que sumatoria de igual 1 hasta 1 de I al cubo es 1 por 1 más 1 sobre 2 al cuadrado. Pero esto es igual a 1 al cubo, que es igual a 1. Y esto es igual a 1 por 2 sobre 2, que es 1, al cuadrado, que es 1. Y como estos son iguales, no hay ningún problema. Bueno, el paso inductivo es el siguiente. El paso inductivo es el siguiente. ¿Cuál es la hipótesis inductiva? Sea K mayor o igual que 1. Entonces, la hipótesis inductiva es que sumatoria desde I igual 1 hasta K de I al cubo es K por K más 1 sobre 2 al cuadrado. Esta es la hipótesis inductiva. Esto es lo que suponemos que es cierto. Esto es lo que suponemos que es cierto. ¿Cuál es la tesis? Bueno, por lo que debemos probar que sumatoria, bueno, en vez de K ponemos K más 1, sumatoria de igual a 1 hasta K más 1 de I al cubo es igual a K más 1 por K más 1 más 1 sobre 2 al cuadrado, que es igual a K más 1 por K más 2 sobre 2 al cuadrado. Esto es lo que debemos probar. Que esto es igual a. Bueno, y entonces, como yo siempre le digo, hay dos formas de hacerlo. Una es tratar de reconstruir esta expresión tenemos que partir de acá. Partimos de la izquierda, usando recursión y hipótesis inductiva, tenemos que tratar de reconstruir esta expresión. O llegamos a una expresión desarrollada y vemos que es lo mismo que, digamos, desarrollamos esta expresión y llegamos a la expresión desarrollada. Veamos cómo evoluciona, eso depende mucho del problema. Entonces partimos esta es la hipótesis. Entonces partimos de este elemento y tenemos que llegar ahí, ¿no? Entonces, sumatoria desde I igual 1 hasta K más 1 de I al cubo es igual. Lo primero que hay que hacer en el 99% de los casos es aplicar la definición recursiva de sumatoria. Cuando son sucesores, hay que aplicar la definición recursiva de la sucesión. Siempre hay que aplicar la definición recursiva. Entonces, la sumatoria desde igual 1 hasta acá, de I, más, ¿qué va?
Acá muchas veces hay confusiones. Yo veo que hay confusiones, ¿sabes? ¿Qué es lo que va ahí? Para el último término de la sumatoria es la K más 1. Es decir, donde va ahí, reemplazamos por K más 1. ¿Cómo? Y el cubo. Acá me confundo. Gracias. Acá, va el último término, el día del cubo con I igual a K más 1. Es decir, va K más 1. Esto es, por definición, de sumatoria. La definición recursiva de sumatoria. Bueno, y ahora el lo que se usa en el segundo renglón, usualmente. Se usa la hipótesis inductiva. Entonces, esto es igual, recuerden que esto se puede reemplazar por esto. Porque esto es algo que se sabe. Entonces acá ponemos, bueno, para estar tan invasivo. Entonces acá pongo sumate, no, se eliminé. Pongo K por K más 1 sobre 12 al cuadrado. K por K más 1 sobre 2 al cuadrado más K más 1 al cubo. Sobre 9. Bueno, se puede desarrollar este término, ¿no? Este término se puede desarrollar y se puede desarrollar este término y llegar al mismo resultado. Pero tenemos sí, pero hay una forma un poquito más corta que vamos a hacer después de eso. Fíjense que K más 1 en uno de los mandos está al cuadrado. No, esto es igual a esto si lo ponemos. Esto es K cuadrado por K más 1 al cuadrado sobre 4 más K más 1 al cubo. Bueno, entonces, y fíjense que K más 1 al cuadrado es algo que nos interesa recuperar, porque estamos acá. Esto es K más 1 al cuadrado. Entonces, saquemos como factor común K más 1 al cuadrado, ¿qué pasa? Entonces, esto es K más 1 al cuadrado por K cuadrado sobre 4 más K más 1. El 4 en realidad lo podemos poner acá como 2 al cuadrado. Porque fíjense que en la fórmula que tenemos que recuperar hay un 2 al cuadrado acá abajo, ¿no? Este 2 está al cuadrado. ¿No? Cuando desarrollamos los cuadrados, queda 0 al cuadrado. Entonces tenemos que ver qué es esto. Al cuadrado. Acá más 1. Tiene que ser igual a K más 2 al cuadrado. No, que metí la pata, ¿no? Acá es 4 veces. Me apuré. No, el cubo sí lo entiendo, lo que metí la pata es con el... No, esperen un poquito, esperen que acá me metí la pata. No está bien lo que hice, por eso me olvidé de hacer una cosa. Tengo que sacar como un denominador primero. Acá es 4. Está complicado. No veo dónde está el borrador entonces. Entonces, ahora saco el 4 como común denominador y me
queda K cuadrado por K más 1 al cuadrado más 4 veces K más 1 al cubo. Y ahora en la próxima página sigo y saco el K más 1 al cuadrado como factor común. Por eso desaparece el cubo. Ahora lo veo. Esto es igual a K más 1 al cuadrado sobre 4, saquemos el 4 también, por K cuadrado más 4K más 1. ¿Da qué factor común acá? K más 1 al cuadrado. Entonces me queda K cuadrado y 4K más 1. Porque K más 1 al cubo es K más 1 al cuadrado por K más 1. Bueno, es decir que esto es K más 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Y esto queda K cuadrado más 4K más 4. Pero 4K cuadrado más 4K más 4 es K más 2 al cuadrado. K más, es el binomio Newton. K más 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado por K más 2 al cuadrado. Y esto es, volviendo para atrás, cuadrados de alguna forma, es K más 1 por K más 2 sobre 2. Y ahí. Bueno, como les digo, quizás es más fácil de la otra forma. Seguramente es más fácil. Hagan ustedes. Ustedes pueden desarrollar esta expresión completamente, desarrollar el K más 1 al cubo, calcular lo que es K más 1 al cubo, la desarrollan completamente, la que está con la estampilla amarilla, y desarrollan esta completamente y ven que son iguales. No tienen que usar el ingenio, no tienen que sacar factor común, no tienen que hacer nada. Simplemente saber desarrollar la expresión. Entonces esa es la forma más fácil de hacerlo. Bueno, terminamos con el tiempo. Bueno, bueno, nos vemos el jueves entonces. Hasta luego. No hay más, me parece que no. Ah, sí, me olvidé. Sí, para que esté copiando esto. Para que dejo de grabar.